Muy bien, ahora vamos a iniciar el tema de la trascendencia de la resurrección. Y lo vamos a iniciar con el texto de Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Puedes leérmelo, por favor? Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Muy bien, en este texto lo que quiero compartir es que la regla de la vida la podemos llamar así, porque nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y algunos toman con mucha radicalidad todas las expresiones de la palabra sin tomar en cuenta las excepciones que pueden existir con respecto a las reglas establecidas. Así que la regla de las reglas dice que toda regla tiene su excepción, y la resurrección de los muertos es una excepción a esta regla, porque estamos hablando de que cuando una persona resucita es porque ya murió una vez y vuelve a la vida y ha muerto una segunda vez. Claro, ahí se quebranta el hecho de que mueran una sola vez. Correcto. Entonces ahí prácticamente se diferencia de esto. Vamos a continuar con el texto de Daniel capítulo 12 y versículo 2 en la versión NBI para poder ir tomando una panorámica de cómo debe de entenderse la trascendencia de la resurrección de una manera progresiva. Y no podemos solamente basarnos en un texto sin tomar en cuenta otros textos que nos hablan del mismo tema y cómo podemos relacionarlos de manera unida y no ponerlos en contraposición. Así que quisiera que leyéramos entonces, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Muy bien, una de las cosas que necesitamos mencionar en este texto es que Daniel está presentando el aspecto de las resurrecciones de manera global. No está detallando o definiendo que estas resurrecciones no se dan en el mismo momento. Cuando uno lee Daniel capítulo 12 y versículo 2, pareciera como que las dos resurrecciones, tanto de los salvos como los no salvos, se dan en el mismo momento. Él dice sencillamente que unos resucitan para vivir por siempre y otros para quedar en la vergüenza, en la confusión perpetua. Si nos quedamos solo con ese texto, por supuesto que podríamos tener ese entendimiento, pero vamos a ver cómo se va ampliando la comprensión de este texto. También lo tenemos registrado en los evangelios con el mismo pensamiento de Daniel. Juan usa el mismo pensamiento de Daniel. Y miremos qué es lo que nos dice ahí entonces San Juan capítulo 5 versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y el 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, si te das cuenta, nuevamente se vuelve a usar la misma forma, podría decir yo, de redacción del texto, en que unos resucitan para vida y los que hacen lo malo resucitan de condenación, pero pareciera como que las resurrecciones van en el mismo momento. Bueno, hay una enseñanza que es importante tomar en cuenta y es el pensamiento judío. Los judíos redactan y cuentan las cosas de una forma diferente a como lo contamos nosotros acá en el occidente. Nosotros somos más detallistas y ordenados. El judío usa precisamente ese método global que se le llama pensamiento holístico. Y ese pensamiento holístico dice que ellos dicen todo, como decir, se construyó la casa. Y en el siguiente capítulo dicen, y entonces puso la puerta. Y entonces dice uno, pero ¿y no que ya construyó la casa? Pero es porque hasta después hay ciertos relatos en algunos casos. Bueno, casi que lo podríamos ilustrar como cuando contamos las cosas varones y mujeres, ¿verdad? Cuando ustedes nos preguntan a nosotros los varones, ¿y cómo te fue? Pues bien,
y ahí cerramos la conversación. En cambio, ustedes están esperando que no, que hice esto, que hice lo otro, todo el detalle, ¿verdad? Entonces, esa es, creo, una manera de poder ilustrar cómo los textos también están redactados. Y cómo lo vamos a comprobar nosotros con el uso de otros textos que están hablando del tema. Amén. Bueno, vamos a ver que en el mismo pensamiento judío siempre hay alguien como que va más adelantado del pensamiento de la época. Y ahora quisiera que viéramos cómo David, en el libro de los Salmos, en su Salmo capítulo 1, registra ya un detalle que es bastante interesante. Veamos qué es lo que nos dice Salmo 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, interesante, ¿verdad? Que dentro de ese mismo pensamiento de la época hay alguien que como que tiene una comprensión mucho más allá de ella. Y David dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí y no es contradicción, sino complemento. Es ampliación. Ajá. Es ampliación, porque Daniel, digamos, y en el caso de Juan que ya vimos que también lo registra de la misma manera, lo están presentando así de forma global. Pero ya David integra un detalle a la comprensión de este tema y dice, no se pueden levantar los salvos y los no salvos en el mismo momento. Sí, interesante. Interesante, ¿verdad? Bueno, quiero que pasemos a otro detalle más con respecto, digamos, a la resurrección. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos en el capítulo 23 y quisiera que leyéramos desde el versículo 6 en adelante. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó, hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Bueno, aquí Pablo apeló a un conocimiento que él tenía de dos grupos que unos creían una cosa y otros creían otra. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y como él está siendo llevado al concilio por razones de que él está contando la resurrección de Cristo y otros lo están de alguna manera adversando, interpelando con respecto a esto. Así que él aprovecha ese conocimiento y mira qué fue lo que pasó en el concilio del versículo 7 y 8. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Muy bien, aunque él ya no es fariseo en el sentido estricto de la palabra, no obstante se apoya en un detalle de lo que los fariseos sí creían y en el que el apóstol Pablo estaba basando la predicación, digamos, que él llevaba con respecto a Jesucristo del asunto de la resurrección. Y esto nos enseña que en todos los tiempos siempre van a haber unos que creen y otros que no creen. Así que no debemos de alguna manera de sentirnos achicopalados por alguien que nos diga, no, que eso de la resurrección no es cierto. Como me recuerdo cuando inicié en mi vida cristiana y era muchacho y me ponía a platicar con los adultos, con los ancianos, y no faltaba alguien que me decía, no muchacho, muerto el perro, se acabó la rabia. Y uno pues de joven, ¿verdad? No dejaba de sentirse un poquito intimidado por lo que los grandes le dicen, ¿verdad? Pero en todos los ámbitos y en todos los contextos siempre yo existe personalmente estoy dolida. Porque hay un predicador que no voy a decir su nombre, pero que es así conocido globalmente, y acabo de leer y de ver la expresión donde él dice, no, todos los que creen en esas cosas no me parecen. Y entonces yo dije, qué triste, porque me gustaba cómo predicaba, ahora ya no lo quiero oír. En otros temas. Ahora ya no lo quiero oír. Sí, pero bueno, uno tiene que aprender a aceptar esto, ¿verdad? Que siempre hay quienes creen y otros no creen. Bueno, nosotros vamos a presentar este tema bajo tres conceptos que tenemos. El concepto antiguo testamentario,
el concepto transicional de los evangelios Ujú. y la revelación nueva testamentaria que tenemos con respecto a este tema. El principio de interpretación que estamos usando para el desarrollo de estos estudios se conoce como el principio de revelación progresiva. Es entender los textos en su momento, en su época, y cuál es el texto vigente que nosotros tenemos. A este principio de revelación progresiva yo le llamo el principio de la regla o norma vigente. Hay reglas y normas que funcionaron para un determinado momento de la época, pero que viene otra y la sustituye según la ampliación de conocimiento que esta regla trae, ¿verdad? Así que es muy importante entender estos aspectos. Otro punto, digamos, importante de estructura que vamos a usar en el desarrollo de este tema es que vamos a hablar de resurrecciones temporales y luego vamos a hablar qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a las resurrecciones eternas. Y este aspecto de resurrecciones eternas vamos a situarlo en dos partes, en el modelo de la resurrección de Jesús, pero luego en otra que nos habla ya de la resurrección de todos los creyentes. Excelente, muy bonito. Muy bien, ahora vamos entonces a ver dos actos de trascendencia de resurrecciones temporales del Antiguo Testamento. Ujú. Y quiero que empecemos leyendo entonces en Primero de Reyes, capítulo 17, los versículos 17 y 18, por favor. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Bueno, aquí tenemos un evento que le sucede a Elías después de que él sale del arroyo de Querib. Él se va para Sarepta porque la viuda es de ahí, de Sarepta, ¿verdad? De Sidón. Ujú. Y pues va con instrucciones específicas de Dios con respecto a esta viuda. Esta viuda tiene un hijo, como están pasando una gran sequía, Ujú. entonces le dice la viuda ya por morir. Y Elías le dice que le dé a él de comer primero y que no va a escasear la harina ni el aceite de lo que ella tiene. Ahí es la multiplicación del aceite, ¿verdad? Del aceite. Y luego, después de que ya prácticamente ha pasado esa crisis de la escasez, la viuda, viene y el hijo se le enferma. Y como bien, digamos, lo leímos ahí en el 17, el hijo enfermó al punto que finalmente expiró. Y ese expirar quiere decir se murió, ¿verdad? Entonces, la viuda la agarra contra Elías y le reclama prácticamente qué tiene él con ella porque el hijo muere. Ahora miremos qué fue lo que hizo Elías en los versículos 19 y 20 de Primero de Reyes. Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mío, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? Bueno, tú ves que se repite el reclamo, la viuda le reclama a Elías y ahora va Elías y le reclama, digamos, a Dios que por qué le está matando al hijo a la viuda. Ahora miremos qué fue lo que hizo Elías en el versículo 21 y 22. ¿Qué pasó ahí? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Muy bien, vemos aquí entonces que Elías se tiende 3 veces sobre el muchacho, clamándole al Señor que lo resucite, y la expresión en el versículo 22, que el muchacho volvió a la vida, la podríamos también traducir como el muchacho resucitó. Ese es un caso especial de resurrección, ¿verdad? Muy bien, y es entonces el acto de trascendencia que tenemos ahí con respecto a lo que sucede con Elías.